Muy buenas noches, queridos amigos que se conectan a esta hora en la transmisión del día de hoy en su programa Conciencia Electoral. Como hemos venido desarrollando durante estas últimas semanas, Conciencia Electoral cuenta con dos segmentos importantes. El primero, para tratar sobre temas relacionados con el acontecer electoral de cara a los comicios electorales. Entre los invitados tenemos a miembros del Observatorio Ciudadano y Control Electoral, y en el cual busca pues hacer respetar la decisión de los ecuatorianos en estos comicios que se darán precisamente el 7 de febrero. En el segundo segmento contaremos con la presencia de candidatos asambleístas por la provincia de Santa Elena, quienes hablarán sobre sus propuestas y trayectorias que han tenido a lo largo de su vida. Esta es una producción de periódico El Costanero que está comprometido con su comunidad para poder llevar a ustedes ante esta situación que vive el país y el mundo, que es la pandemia que se enfrenta. Pretendemos demostrar a través de sus entrevistados una visión más clara de este proceso. De esta manera contribuimos a concientizar la importancia que tiene su voto en el desarrollo del país. Y bueno, esta noche tenemos por parte del Observatorio Nacional Ciudadano la presencia del doctor Hernán Toral Vintimilla. Él es secretario general del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Él es doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, graduado de la Universidad de Cuenca. Él es exalcalde y exasambleísta por la provincia de La Suay. Con él vamos a tratar sobre el enfoque jurídico de las elecciones del 2021. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto de saludarle, Olguita. Y por su intermedio al importante medio de comunicación colectiva, El Costanero de la hermana provincia de Santa Elena. Le agradezco por la presentación, aunque hago una pequeña observación. No he tenido el honor de ser alcalde de Cuenca, ni tampoco legislador. Sí fui gobernador de la provincia de La Suay, abogado de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el periodo del señor ingeniero Marcel Laniado de Wind. Y además un ejercicio profesional de 36 años, con todos los altos y los bajos que la vida da. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esa aclaración, importantísimo. Igualmente, una persona pues que en el ámbito jurídico se ha destacado durante todo este tiempo precisamente, y que es importante el conocer de personas como usted y de otras que están dentro de este observatorio que recientemente pues en el mes de diciembre se creó precisamente para poder dar un poco cuenta de qué es lo que está ocurriendo en torno a estas nuevas elecciones que, si bien es cierto, son totalmente diferentes por las circunstancias que la rodean. En los ámbitos internamente en cada país, pues usted sabe, se van generando muchas acciones y muchas situaciones que hacen pues que de alguna forma tengamos que estar mucho más pendientes en esta ocasión. Usted, como puede haberse dado cuenta, hay situaciones que justamente en estos días se han ido generando y se han ido desenvolviendo, y más aún en estas últimas horas, como es el de fijarse que en una papeleta para presidentes de la República hay errores que hacen que a lo mejor se tenga que parar todo, ¿no? Lo que al menos corresponde a las impresiones. Para ser auténtico y ser legítimo, no solamente hay que parecer, hay que ser.
decía alguien, algún sabio, y en este caso el proceso electoral no debe parecer transparente, debe ser transparente. Lamentablemente, los ecuatorianos venimos viendo un sinnúmero de hechos que son motivo de preocupación para el país. Si usted analiza, esto no viene desde la elección presente o los previos a esta elección, viene suscitándose desde las elecciones seccionales de hace 2 años, y por qué no decirlo, de la elección presidencial precedente del año 2017, la cual tiene muchas dudas aún pendientes. Así las cosas, y con esos antecedentes, un grupo de notables ecuatorianos, de los cuales me excluyo, como Francisco Huerta Montalvo, distinguido caballero ecuatoriano guayaquileño, el doctor Simón Espinosa Cordero, excelente hombre de la prensa escrita del país, doctor Mauricio Gándara Gallegos, Mario Pazmiño Silva, recientemente la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, y en el caso de Cuenca, el señor doctor Javier Muñoz Chávez, ex alcalde de la ciudad por 2 ocasiones, es ex diputado por la provincia por 2 ocasiones, un ex superintendente de compañías que dejó muy en alto el nombre de nuestra tierra en el concierto nacional, como lo hizo su antepasado, el doctor Alberto Muñoz Bernaza, célebre canciller de la República del Ecuador a comienzos del siglo XX. Consecuentemente, ese tipo de elementos con ese bagaje de prestigio y honorabilidad, resolvimos poner un coto y decir que el país tenga transparencia, gente cuyo nombre, cuyas acciones son la garantía y el aval para poder andar con la frente en India y, por cierto, con la frente en alto por cualquier calle de la República del Ecuador. Esa gente forma parte del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Y algo que usted tocaba desde el mes de diciembre, sí, pero desde el mes de diciembre, de la nada, nos hemos constituido en un observatorio ciudadano con estructuras en todo el país, porque la gente, al saber que un Francisco Huerta Montalvo y los caballeros que a él le acompañan están en un observatorio para vigilar este proceso electoral que parece no tiene mucha transparencia, se han apegado para efectos de aportar sus modestos conocimientos y contingente humano y hacernos fuerza desde la sociedad civil para evitar que se vuelva a dar un proceso electoral cuestionado y cuestionable a futuro. El Ecuador tiene que elegir autoridades, sea del partido político que sea, pero que sean legítimas. Y eso se consigue solo con limpieza de procedimientos y transparencia de acción. Sin embargo, doctor, mire usted toda la situación que se ha ido generando en estos últimos días, sobre todo, por ejemplo, de la manera como se empieza a hacer la campaña electoral. Hay personas, pues se menciona, que están con sentencias ejecutoriadas, sin derechos políticos y están en spot de campañas. Eso también ha abierto de alguna manera un debate dentro de todo de estos comicios electorales. Que es lo que incluso también cuando hubo el debate presidencial también aparecieron imágenes
de personajes dentro de este proceso, de esa presentación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los alcances que tiene el observatorio y dentro de estas circunstancias, qué acciones van a tomar? Bueno, de hecho, el día de ayer se elaboró ya un oficio dirigido a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, indicándole nuestra preocupación y protesta también sobre los actos de participación política de una persona que se encuentra con un juicio penal sentenciado y ya está condenado a prisión, infringiendo todas las normas jurídicas del Código de la Constitución Política de la República, del Código Orgánico Integral Penal y del Código de la Democracia. No, los spots publicitarios, los afiches que se han estado poniendo hoy en la calle Guayaquil, en la ciudad de Quito, con el rostro del expresidente Correa, demuestra que estamos en una situación en donde la norma legal se está haciendo tabla rasa por parte de algunas candidaturas, y eso no se debe perder. ¿De qué manera actúa entonces el observatorio? ¿Se va a hacer? Bueno, nosotros hemos hecho la protesta basados en el artículo reformado de la Constitución, el 233, que fue reformado en la consulta popular, como usted recordará, especialmente en lo que tiene que ver también al artículo 96, numeral segundo, de la Ley Orgánica de Servicio Público, el artículo 10, el Código Integral Penal, en donde está prohibiendo claramente, especialmente en el artículo 68 del Código Integral Penal, la participación en política de parte de gente que está con sentencia ejecutoriada de juicio penal. Entonces, esos incumplimientos a la norma jurídica, el juez electoral tiene que hacerlos cumplir. Nosotros tenemos que decir, aquí está algo mal. Si el Consejo Nacional Electoral ejecuta eso, tienen el poder coercitivo además para hacerlo, y no lo hacen, o lo hacen, habrá que destacarlo y hacerlo presente a la ciudadanía de Cuenca. El día de hoy también hemos sido testigos por datos de prensa y en redes sociales de una declaración que ha hecho uno de los candidatos presidenciales, creo que es el señor Freire, en donde está indicando de que su identificación como candidatura adolece de errores. Esas situaciones tienen que ser enmendadas. A más de haberse enviado las matrices, digamos así, al Instituto Geográfico Militar con buen atraso, y encima de eso cometiendo errores de fuentes de información, yo creo que se está alterando la tranquilidad del proceso electoral. Ojalá que se supere. Así es, a todo esto se suman los problemas que dentro de la pandemia se originan, ¿no? Está el problema del tema de la bioseguridad, de cuáles son los protocolos que verdaderamente se van a utilizar. ¿Qué ha contestado? ¿Se ha hecho algún tipo de consulta en torno a ese tema también, como para garantizar a la ciudadanía que su votación, o el proceso que va a vivir en ese momento de ejercer el voto, va a estar de alguna manera garantizada la seguridad de la salud? Bueno, entiendo que la Federación Médica del Ecuador incluso ha dado a conocer sus puntos de vista profesionales sobre el riesgo que representa las elecciones en esta época sui generis para el Ecuador. Como persona,
no como secretario nacional del observatorio, sí hago una cierta digresión a la exposición y digo, el caso, perdón, que se acaba de suscitar en la ciudad de Guayaquil en el periodo de fin de año, ese rebrote, esa elevación de casos lamentablemente de coronavirus, ha provocado ya un problema. La pregunta es, ¿qué pasará en los recintos electorales? Perdón, las autoridades, creo, están llamadas para prevenir ese tipo de riesgo, lo más que se puede. He escuchado hoy la posibilidad de que el proceso electoral no vaya de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sino que se amplíe unas 2 horas más. Bueno, personalmente igual puedo decir, sería una opción, ¿no? Pero, por ejemplo, el asunto de los kits electorales, no creo que sea suficiente una mascarilla de protección con visor para un solo miembro de una junta receptora. Por ejemplo, como se ha dicho en días anteriores respecto a los riesgos que se pueden dar. Yo creo que tenemos que puntualizar como observatorio los problemas que tenemos, que observamos y paralelamente esperamos que el Consejo Nacional Electoral, ese árbitro, ese juez electoral, tome en cuenta estas sugerencias de muy buena fe que les estamos planteando. Ahora, doctor, todo esto se está haciendo antes de lo que es el comicio electoral. Durante las elecciones, ¿cuáles van a ser las intervenciones? ¿De qué manera ustedes van a intervenir como observadores en ese proceso? Bueno, un proceso electoral tiene un antes, un en y un después. Un antes. ¿Qué se está haciendo para que el proceso sea diáfano, transparente y fluya en favor de la ciudadanía? Estamos puntualizando lo que estamos observando. Sabemos de dónde partimos, cuál es la base, cuál es el origen, como proceso electoral, cuál es el marco jurídico en el cual nos estamos desenvolviendo. Podemos personalmente tener nuestras objeciones, pero es el entorno, es las reglas del juego a las cuales nos debemos someter como ciudadanos. En segundo lugar, vendrá el proceso electoral como tal. Entonces, para eso también se está trabajando. El observatorio, por ejemplo, estamos recibiendo capacitación del propio CNE con nuestros observadores, que por cierto han sido debidamente ya acreditados por el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional, para efectos de tener una visión clara de lo que es el proceso electoral y de lo que se va a llevar, repito, el 7 de febrero. Kits electorales, qué es lo que contendrá, cómo deberán actuar los señores de las juntas, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se hará el escrutinio, en fin. Y después viene la parte del escrutinio, la parte del conteo de votos. Entonces habrá también que supervisar esa situación. Invitamos nosotros a los ecuatorianos, a los ciudadanos, para que nos ayuden como Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Nosotros tenemos una buena fe y una buena voluntad cívica, pero no tenemos recursos, no disponemos de recursos. Y son gente, como decimos vulgarmente, de a pie.
que ponemos nuestro cuerpo para servir al país a nivel nacional, pero necesitamos 44,000 observadores para las juntas electorales en el Ecuador. Entonces, invitamos a ciudadanos con criterio cívico, sin importar su color político, para que con un teléfono de estos inteligentes tomen una fotografía al acta y nos hagan llegar al observatorio el día de las elecciones para tener de primera fuente una copia fotográfica de esa acta de la Junta 1 de la parroquia Sagrario del Cantón Cuenca o de cualquier cantón de la parroquia del país. Y con eso haremos un cotejo. Almacenaremos todo en nuestro servicio de cómputo. Almacenaremos toda esa información y luego cotejaremos con la información que el Consejo Nacional Electoral nos provee. Esperamos que con ese trabajo no haya malas interpretaciones y que coincida toda la información. Viendo este proceso que usted o esta posibilidad de que algún ciudadano pueda tomar la fotografía, ¿serían dentro de los que están en el recinto? ¿O hay otra persona adicional dentro de ese recinto que va como parte del observatorio? ¿A dónde se pueden dirigir? Sé que tienen una página de Facebook que a lo mejor se activa. El observatorio, cada coordinadora provincial tiene sus amigos colaboradores, sus observadores del observatorio. Les invitamos, por ejemplo, en Santa Elena le tenemos al coronel Carlos Orbe, directo amigo y un hombre de respeto en la ciudad en el cantón Santa Elena, en la provincia de Santa Elena. ¿No? Él está presidiendo nuestro observatorio allá. Entonces, hombres como él reciban ese bagaje de información de los diferentes ciudadanos que quieran ayudarnos y que nos ayuden con esa fotografía, no es mucho, pero con esa nosotros podremos en nuestro centro de cómputo que estará en Quito recibiendo esa información, podremos tranquilamente hacer nuestro escrutinio, ¿no? Nuestro escrutinio que esperamos sea idéntico al que nos dé el Consejo Electoral. Esperamos. Para que sean las cosas legítimas, ¿no? Bueno, realmente toda la ciudadanía espera que precisamente por fin y de una vez y por todas el resultado que se formule en aquel día que ya tenga pues el CNE sea precisamente el que todos esperan, ¿no? Que todos esperan acorde a lo que se vive, al ambiente que se vive y a la manera como se han venido desarrollando estos comicios electorales. Doctor, una recomendación para todos quienes nos están siguiendo en este momento a través de Facebook Live de Periódico El Costanero en torno a esa llegada, a esa activación cívica que se necesita de todos los ciudadanos para que depositen su voto, para que hagan su labor cívica y también contribuyan a que comience pues a generarse cambios verdaderamente dentro de nuestro país. Muchas gracias. Un llamado. Si queremos transparencia, debemos ayudar a esa transparencia. Y la forma de ayudar es concurriendo a los recintos electorales a sufragar, a dar nuestro voto válido, en favor de cualquiera de los candidatos, no interesa, pero dar nuestro voto válido. El voto nulo no ayuda a la patria, el voto blanco tampoco ayuda, y peor el ausentismo. Por esa razón, concurramos masivamente a respaldar la democracia del Ecuador.
No permitamos que unos pocos los dominen. Seamos nosotros los que demos fuerza al proceso electoral para poder dar legitimidad a esas autoridades que sean electas. El Ecuador hoy más que nunca necesita legitimidad. Y si no ayudamos, no vamos a poder tener ese bien tan preciado como es la legitimidad para la democracia. Muchísimas gracias, doctor Hernán Toral, por haber asistido a esta invitación. Él es el secretario general del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Muchas gracias y bueno, eso es lo que deseamos, pues que todo se active y que definitivamente concurran masivamente a las urnas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Olguita, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a la distancia a usted y a todos los amigos que hacen la provincia de Santa Elena. Ya he de estar por ahí para estar personalmente. Por supuesto que sí, aquí lo recibimos. Muchísimas gracias también a ustedes y con todos los amigos, pues una pausa y regresamos. Gracias. Y bueno, continuamos con nuestro segundo segmento aquí en Conciencia Electoral, el programa de periódico El Costanero, donde conoceremos ahora sobre el candidato a la Asamblea Nacional, licenciado Dionisio Gonzabay Salinas, por el movimiento político Frente de Lucha Ciudadana, Lista 62. Él está de candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. Muchísimas gracias, estimado licenciado, por aceptar esta invitación a conversar con nuestros seguidores del periódico El Costanero. Muchas gracias por esta oportunidad de esta entrevista. Buenas noches a los que nos escuchan a través de este canal digital.
Muchas gracias, licenciado. Si bien es cierto, usted es todo un personaje dentro de la provincia, usted ya es muy conocido, ha tenido 3 alcaldías, ha sido parte del consejo también cantonal de Santa Elena. Cuéntanos un poco con respecto a lo que ha venido desarrollando durante estos últimos tiempos, ese trabajo que ha venido desarrollando. Sabemos que anteriormente o en las anteriores elecciones, como usted estuvo también de candidato, participó por el Frente de Lucha Ciudadana como candidato a alcalde de la prefectura. ¿Qué pasó y qué se está corrigiendo para poder llegar ahora a la asamblea? Yo considero que la política es un medio de servicio a la comunidad. El político debe ser un actor permanente en la búsqueda de soluciones, y el mejoramiento y el bienestar de su pueblo es lo que debe siempre primar en el pensamiento de todo actor político. En consecuencia, nosotros no solamente actuamos en función de una candidatura, es decir, no buscamos el voto electoral, sino que hacemos y practicamos la democracia en función de buscar las soluciones permanentes en la comunidad. Así nosotros entendemos el quehacer político diario. Consecuentemente, en la última elección que nosotros tuvimos para prefecto, no nos favoreció el electorado por algunas razones, que no quisiera enfocarme a ello porque ya es el pasado. Sin embargo, aprendimos de esa elección para poder seguir trabajando. Al mes de que que no fue posible posicionarnos o ganar como candidato a prefecto por el Frente de Lucha Ciudadana, Lista 62, que es un movimiento que tiene 8 años de vigencia, que la fundamos. Yo soy el número 1 afiliado a este movimiento. Comenzamos, repito, después de un mes que no fue posible, a seguir trabajando, y desde a esa fecha acá no hemos descansado en visitar, ahora en mi condición ya no de un actor político cantonal de Santa Elena, sino de toda la provincia, a incursionar en actividades culturales, sociales, deportivas, incluso hasta religiosas, en los diferentes lugares de Salinas, José Luis Tamayo, Santa Rosa, Anconcito, los barrios urbanos marinales de la Libertad, y de las diferentes comunas de las 6 parroquias rurales que tiene el Cantón Santa Elena. En eso ha consistido nuestro trabajo permanente, en nuestro accionar político permanente. Dentro de las propuestas que usted tiene para presentarse a esta candidatura, precisamente una de ellas es la del trabajo en el sector turístico. ¿Qué es lo que usted estaría fomentando, realizando para que el turismo dentro de la provincia finalmente se soporte de ese tema legal y de esa, sobre todo, ya puesta en valor dentro de cada uno de los territorios de la provincia, que usted sabe es una provincia que es muy rica en muchos aspectos, y en el tema turístico muchos quieren conocerlo. Sin embargo, como que todavía les falta un poquito y hay cosas que no se han trabajado desde la parte legislativa que es necesario seguir impulsando. ¿Cómo usted lo va a hacer? Bueno, mire, efectivamente la función de un asambleísta, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, tiene 2 funciones, legislar y fiscalizar. En cuanto a la legislación, efectivamente nosotros hemos presentado algunas propuestas de trabajo, como plan de trabajo. Y dentro de esa propuesta está un sector importantísimo que usted lo ha enfocado muy bien, el sector turístico. El sector turístico incluso es el más golpeado por esta pandemia. El sector turístico a nivel nacional y a nivel internacional es el más afectado. Consecuentemente, por eso nosotros hemos revisado la ley de turismo y no encontramos mayormente incentivos tributarios para que el inversionista extranjero o el inversionista ecuatoriano pueda invertir en resort turístico o en algunas actividades que sean de emprendimiento a esta área importante que es el sector turístico, repito, para que se reactive la economía y pueda generar fuentes de trabajo, que es lo que es uno de los puntos más críticos que atraviesa el país. Y sobre todo para la juventud que está desesperada por todos medios de buscar un lugar de trabajo y no lo consigue. En ese sentido, repito, darle mayor seguridad jurídica al inversionista y acompañado de incentivos tributarios.
Mire, yo estaba leyendo algo a través de Facebook, de que el gobierno de Panamá, a través de su asamblea, de su parlamento, ha hecho lo que nosotros estábamos proponiendo, y en pocos meses ya tienen propuestas de inversionistas extranjeros por cerca de 121 millones de dólares. Eso es importante. Sin querer copiar lo que está pasando en otros países como Panamá, que acabo de decir, nosotros también tenemos que provocar estos incentivos tributarios para que incluso ecuatorianos millonarios no inviertan su dinero en Perú, en Colombia, en otros países sudamericanos, sino que lo hagan en nuestro país. Ese punto merecerá especial atención en la Asamblea para profundizar en esta reforma de ley que es para atender al sector turístico del país. Otro de los puntos que usted también ha destacado mucho es el tema del sector pesquero, que aunque ya está aprobada una ley, es necesario también defender al pescador artesanal. ¿Cómo usted va a presentar esa propuesta? Hace 8 meses, me parece, atrás se aprobó esta ley de pesca, pero mire, yo soy un hombre que conozco la realidad pesquera artesanal porque yo fui un pescador artesanal en mi época de mi juventud. Incluso yo soy bachiller técnico pesquero y fui profesor 22 años, de tal manera que conozco la teoría y la práctica en este ámbito. Y revisando la ley de pesca, que fue aprobado, repito, hace 8 meses atrás, no encontramos en ninguna parte del dicho cuerpo de ley que haya o favorezca al pescador artesanal en estos tiempos donde el pirata en alta mar asalta al pescador artesanal, se le lleva su arte de pesca, se le lleva su motor fuera de borda, y a veces cuando se resiste a ser robado el pescador artesanal, hasta lo asesina el pirata. Y de ahí hay una viuda y huérfanos en esa familia, pero en todo caso la ley no lo protege. Nosotros proponemos una reforma a la ley de pesca para efecto de que el gobierno atienda, tenga un fondo y atienda en estos casos de robo en alta mar, que no es que todos los días, pero son permanentes estos robos y cada vez se acentúa más el robo en alta mar, y por lo tanto nosotros queremos reformar la ley para que el gobierno se haga cargo de estos casos cuando suceda de la pérdida o robo, y adicionalmente acompañado de este mismo fondo para que a través de la Subsecretaría de Pesca, las capitanías de puertos que tienen cada cantón o de cada provincia se le equipe con lanchas rápidas, modernas, pero no una, sino mínimo 3 en cada provincia, porque este no es el problema solo de la provincia de Santa Elena, sino también de las otras provincias costeras del Ecuador, como Manabí, como Esmeralda, como El Oro, como Guayas. De tal manera que en ese sentido estamos al equipar a la Capitanía del Puerto con lanchas rápidas, con la Marina Mercante, que debe ser la encargada de utilizar estas lanchas rápidas para que vayan a custodiar a alta mar y de esa manera evitar que los robos sean permanentes a este gran sector pesquero de nuestra patria que necesitan la ayuda del gobierno a través de la ley que estoy proponiendo. Otro de los temas que usted está planteando es precisamente en el sector agrícola e hídrico. ¿Qué es lo que propone en ese aspecto? A ver, aquí es fundamental, y esto debe ser política de Estado, ni siquiera política de gobierno. Por eso le vamos a poner énfasis, porque mire, en esta pandemia jamás faltó el verde, la yuca, la zanahoria, el tomate, la sandía, el melón, el col, es decir, productos de sierra y productos que produce la costa, jamás faltaron en el hogar en esta pandemia. Sin embargo, hay ciertos sectores rurales del país que los comuneros en la costa o los campesinos en la sierra no pueden producir sus tierras porque no tienen el agua cerca, está lejos. Allí se tiene que introducir una reforma para que el gobierno pueda priorizar la inversión construyendo canales de riego para que el agua esté cerca del campesino, cerca del comunero, y el comunero, teniendo agua cerca, puede producir esas tierras que están improductivas,
y de eso estamos generando fuentes de trabajo y estamos reactivando la economía que ahora está golpeada en estos tiempos. Repito, que el gobierno, a través de la reforma del sector agropecuario y del sector hídrico, priorice la inversión. Aquí no es cuestión de sacar de otro lado la plata, sino priorizar la inversión en este gran sector que es fundamental para el desarrollo y la reactivación económica de nuestro país. Otro de los ejes que usted menciona también tiene que ver con la parte de la seguridad ciudadana. Esto que es un poco, bueno, que a nivel nacional hemos vivido durante estos últimos tiempos, pues las problemáticas precisamente de la seguridad por múltiples aspectos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que usted hará dentro de lo que tiene que ver con ya sea ley, reformulación de ley? ¿Cómo lo va a tratar? A ver, aquí hay dos partes fundamentales que nosotros vamos a proponer en la Asamblea. Primero, reformar el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, para endurecer las penas, para aquel que delinque asesinando o matando, o violando a una menor de edad, o violando a una mujer, por lo menos merezca una pena de 20 años en la cárcel. Y ustedes y la ciudadanía me puede decir, pero eso no va a resolver el problema. Yo sé que nada puede resolver del todo, pero va a coadyuvar, va a ayudar en algo a efecto de poder sancionar como se debe sancionar a aquel que delinque matando o asesinando o violando, y no como la actual ley que dice que cuando alguien viola o alguien asesina, un juez en la justicia ordinaria lo sanciona, ejemplo, a 12 años, pero si esta persona se porta bien en la cárcel, le rebajan el 50%. Esas bondades no pueden existir y los derechos humanos van a decir y van a salir adelante. Sí, pero no podemos ser contemplativos o benignos con aquellos que no respetan la vida sagrada y valiosa del ser humano. Por eso nosotros proponemos en esa parte endurecer las penas. Y asimismo, en la otra parte, donde nosotros vamos a impulsar en la Asamblea para que a través de una reforma se puedan designar a los jueces, a la justicia ordinaria, llámense fiscales, llámense jueces, llámense magistrados, para que se los seleccione a los mejores hombres y mujeres, haciendo un proceso transparente, no amañado. No para que no se permita que cada gobierno de turno meta la mano en la justicia. Hoy por hoy la ciudadanía tampoco cree en el poder judicial, no confía en los jueces, no confía en los magistrados, no confía en los fiscales del país, de tal manera que nosotros vamos a proponer en la Asamblea una profunda reforma para que aquellos que tengan que administrar justicia en todos los órdenes, repito, sean a través de selección, una selección, no una nominación, sino una selección de los mejores hombres y mujeres que tengan nuestra patria. Licenciado, en cuanto a la situación de la campaña como tal, como usted bien sabe, en este momento se está viviendo un problema a nivel global, que es precisamente la pandemia originada por el COVID-19, y hay muchas preocupaciones en torno a la manera como se van a manejar los comicios electorales, las campañas en los diferentes sitios. ¿Cómo usted se ha organizado y cómo la ciudadanía lo puede ver a usted dentro de este tema de la campaña? ¿Cómo se han organizado y sobre todo cómo van respetando estos temas de control de bioseguridad y seguridad para las personas que lo siguen? Nosotros como candidatos hemos pedido que nuestra dirigencia, tanto provincial cuanto cantonales y parroquiales, asuman un compromiso de ser celoso en el fiel cumplimiento de las disposiciones que han emanado del COE nacional y de los COEs regionales o cantonales. Por eso es que nosotros, inclusive cuando iniciamos nuestra caravana, cumplimos con estos reglamentos. Es decir, quisieron venir de todos los lados, buses o camionetas o vehículos
transportando a los adherentes, a nuestros dirigentes, a nuestra militancia, a respaldar la caravana. Pero nosotros fuimos respetuosos. Nosotros tuvimos alrededor, creo, de 60 o 50 vehículos y alrededor de unas 100 personas, no más, en el inicio del arranque de la campaña oficial. Y asimismo, en el día a día de nuestra campaña, que lo hacemos en 2 jornadas, de 9 hasta las 12 por la mañana y de 4 hasta las 8 de la noche, por la tarde y noche, repito, no tenemos más allá de 50, 60 personas y no tenemos más allá de 6, 8 carros. Y no es que no tengamos mayor poder de convocatoria, sino porque estamos observando las reglas de bioseguridad para de esa manera cuidarnos nosotros mismos como candidatos y como adherentes a nuestro movimiento Frente a Lucha Ciudadana, y también para darle confianza a la ciudadanía que nos recibe cariñosamente el día a día. Licenciado, hablemos un poco de quienes nos están acompañando también en este equipo de trabajo. El cuadro, si me lo presentas, por favor, Francisco. Dice, bueno, usted es el candidato, el primer candidato, Dionisio González Salinas. Está también Ana Layana Varas como segunda candidata, Giancarlos Limones Perero, Silvia Esperanza Carpio es la primera suplente, Israel André Vera Manso es el segundo suplente y Jocelyn Muñoz López es la tercera suplente. Estos ciudadanos que lo acompañan a usted, ¿puede contarnos un poquito de quiénes se trata? Sí, con mucho gusto. Definitivamente ellos fueron seleccionados por una asamblea provincial, producto de la sugerencia de los dirigentes de cada parroquia o de cada cantón, para finalmente, a través de una gran asamblea, en una convocatoria de los delegados, fueron electos candidatos. En el caso de la ingeniera Ana Dayana Varas, es una ingeniera agropecuaria, hija de un gran médico peninsular, el doctor Jorge Layana. Es una mujer que ha cumplido una función muy importante en la función pública y en la función privada, de tal manera que ella es nuestra segunda candidata principal a la Asamblea Nacional. El ingeniero Giancarlos Limones es el tercer candidato principal, es un joven profesional, un deportista, un hombre que se dedica a hacer actividades sociales aquí en José Luis Tamayo, donde él es oriundo, y por lo tanto nosotros hemos dado la oportunidad a un joven que participe en la vida política activa. En el caso de la licenciada Silvia Carpio, es mi alterna. Es una mujer, una licenciada en el área social. Ella siempre ha trabajado con fundaciones atendiendo a los grupos vulnerables, como discapacitados, como personas de tercera edad, etcétera. Y obviamente ella es una mujer que es de Santa Elena y que es mi alterna. Y el licenciado Israel Vera Manso es otro el más joven de nuestro candidato. Él tiene apenas 21 años y sin embargo él está participando como candidato alterno, el segundo alterno, el alterno de la ingeniera Ana Layana Varas. Y repito, este es un joven profesional que también tiene una buena visión y también cree en la política y está involucrado en nuestra lista 62. Y finalmente, la licenciada Jocelyn Muñoz es una profesional en las ciencias contables, es una profesional que se ha dedicado a trabajar profesionalmente y de tal manera y ella es de La Libertad y ella completa prácticamente la lista de los asambleístas de la lista 62. Como usted verá, de los 6 candidatos, 3 son jóvenes y 3 con experiencia. Estamos cumpliendo con el Código de la Democracia que manda que el 25% sean candidatos jóvenes. Nosotros estamos excediéndonos a ese 25% porque 3 de los 6 son jóvenes y por lo tanto estamos cumpliendo un 50% de lo que establece el Código de la Democracia. Licenciado, ¿qué les recomendaría o de qué manera usted pues le daría un mensaje a todos quienes nos están siguiendo en este momento a través de Facebook Live del periódico El Costanero,
en relación tanto a los comicios electorales y el comportamiento que se debe tener en las urnas. Recuerde que hay también, bueno, o le comento que hay un observatorio ciudadano que está vigilante de que precisamente este proceso electoral se dé de una manera transparente, que las personas pues acudan a las urnas y luego pues los resultados sean el fiel reflejo de lo que el poder ciudadano quiere. ¿Qué les recomiendo a ustedes, a ellos, a la hora de acercarse a las urnas y hacer que su voto pues verdaderamente sea tomado en consideración dentro de estos comicios electorales? Yo recomiendo a la ciudadanía de todo el país y muy particularmente de nuestra provincia, en la cual nosotros tenemos que ser electos por la decisión democrática de cada uno de los habitantes de la provincia de Santa Elena, que ellos analicen a los candidatos de cada lista, de cada movimiento político, que revisen el origen de su formación, a qué se han dedicado, en qué han trabajado, qué han aportado a su pueblo, a su parroquia, a su cantón, a su provincia, a su país. Como recordando la frase de John F. Kennedy cuando decía: no espere que la patria haga por ti, sino que yo hago por mi patria. Que analicen el comportamiento del candidato, de cada uno de los candidatos, y cuando estén conscientes que ese candidato efectivamente desde sus inicios ha actuado en beneficio de buscar el mejoramiento y el bienestar de su pueblo, yo creo que ahí hay una muy buena decisión de poderlo respaldar. Pero si sus candidatos solamente aparecen en época electoral, solamente buscan el voto para llegar al poder, allí tienen otra manera de actuar los ciudadanos y las ciudadanas. En nuestro caso, a mí sí me gustaría que me revisen mi hoja de vida, como quien dice mi currículum, para saber quién es Dionisio Gonzabay, de dónde surgió, cómo se formó, en qué ha trabajado, cuál es su profesión, a qué se ha dedicado todo este tiempo. De tal manera que allí también hay otra razón para que el ciudadano pueda ir a las urnas el 7 de febrero a depositar su voto. Y no solo en el caso de los asambleístas, sino también en el caso de los binomios presidenciales, para poder sacar a esta patria que está atravesando un momento tan duro económica y financieramente, y yo diría hasta políticamente, porque los valores de ética y de moral en cuanto al desempeño de los actores políticos realmente es muy bajo. Hay una baja credibilidad, creo, del 2 o 3% que tiene la Asamblea. Creo un 5 o un 6% del gobierno nacional. Con esos porcentajes, yo diría, y es lo que hemos sentido en el día a día en nuestro recorrido, hay muchas personas que ya no creen en el sistema político, ya no creen en el gobierno de turno o ya no creen en los actores políticos que buscamos una representación popular en la Asamblea o en el gobierno nacional. Yo creo que el pueblo tiene razón al quejarse mucho de esto y nuestro compromiso es rectificar y asumir una responsabilidad en la nueva conformación de la Asamblea Nacional para demostrarle al pueblo ecuatoriano que es el momento de buscar una nueva esperanza para refundar una nueva república en el Ecuador. Muchísimas gracias, licenciado Dionisio Gonzabay Salinas, por habernos permitido escucharlo y que usted pueda expresar todo su accionar y sobre todo ese compromiso que tiene con la ciudadanía. Muchísimas gracias, le deseamos muchos éxitos y bueno, y con los amigos que nos siguen a través de Facebook Live del Proyecto El Costanero, nos vemos luego de la pausa comercial. Que tengan una muy buena noche. Gracias a usted, Olguita. Buenas noches.
Y bueno, de esta manera hemos concluido el día de hoy con nuestros invitados. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido esta noche de miércoles, de miércoles 12 de 13 de enero. Gracias a todos ustedes por seguirnos, a todos nuestros invitados por habernos acompañado. Y bueno, esto es Conciencia Electoral, un programa para poder realizar una decisión informada. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día viernes con más invitados para poder hacer una conciencia electoral. Que tengan una buena noche.